Shalom mis amigos, bienvenidos nuevamente al espacio Hetsurba, mi Rabanán, un trabajo, un compendio de Alajá impresionante hecho por Rab Ben-Zion Alfasi en Estados Unidos, de programas que explican la Alajá contemporánea sobre temas difíciles. El tema en el que estamos, el ciclo que estamos estudiando ahorita, es el de cirugías estéticas. Sí, ya llevamos algunas semanas sin poder conectarnos porque o era Rosh Hodesh, porque no se pudo haber dado la clase, ¿sí? Teníamos dificultades para la clase, pero hoy estamos retomando. Antes de empezar, tal vez, y mientras los demás se conectan, hay dos conceptos, Daniel, importantes con respecto a las cirugías estéticas, ¿cierto? Hasta tres. El primer concepto es si la cirugía estética obedece a un tema de salud o obedece a un tema de vanidad. Y ya entendiendo esos dos obstáculos que presenta la Gemara, viene el tema de cuándo se le da al doctor permiso de curar. Cuando al doctor se le da el permiso de curar, es un punto. Y el segundo punto es cuándo se da el permiso de herir. ¿Cómo así? Permiso de curar y permiso de herir. Y vimos en la clase pasada, Daniel creo que se acuerda, el permiso de herir está contenido, por ejemplo, en Masejet Makot o en Ser Nesikim, cuando el tribunal tiene que administrar una pena, por ejemplo, la pena de latigazos, a una persona por haber hecho una vera. Entonces, ahí hay un tema de que hay un permiso de herir. Hay dos permisos que necesitamos cuando hacemos cirugías estéticas. El primer permiso que se necesita es el de curar. Y el segundo permiso que se necesita es el de herir, porque se tiene que abrir una persona en una cirugía y hay que sacar sangre, ¿sí? Entonces, sí se está hiriendo la persona, más aún cuando tenemos también otros temas en la halajá, como por ejemplo, que está prohibido que un hombre le pegue a su papá o su mamá, que le haga un moretón a su papá, a su mamá, que le levante la mano a su papá, a su mamá, y de hecho tiene pena de caret la persona que va en contra de esto, ¿sí? Entonces, la halajá hasta ahora hemos visto diferentes temas con respecto a esto, pero digamos que esos son los dos esenciales, cuando hay el permiso de curar, cuando hay el permiso de herir, y Rab Ben-Zion Al-Ghazi nos trae el comentario de Rav Haim Hachter, de que hay el permiso justamente de curar es cuando la persona está enferma. Entonces volvemos al tema de la cirugía. Cuando la cirugía es por un tema de enfermedad, ¿cierto? Cuando la persona no se siente bien y esa situación crónica en su vida está desencadenando que haya un mal funcionamiento, un malestar, una situación corporal difícil, entonces hay el permiso de curar. Pero si la persona, por ejemplo, no se siente enferma, no está enferma, no hay el permiso para el doctor de curar. ¿Sí? Entonces, es interesante. Ahora, lo que veíamos al principio de este tema, lo que veíamos al principio de este tema es si quizá llamamos, ¿qué es lo que se llamaría enfermo? ¿A qué llamamos la condición de estar enfermo para tener el permiso de curar? Si solo hablamos de la condición física, que la persona tiene un problema corporal y tiene una situación física, una enfermedad que desencadena un malestar físico, pues ahí es obviamente que he entendido que en teoría se podría hacer una cirugía. Pero cuando el malestar es psicológico, cuando la persona tiene, como digamos antes, un trastorno dismórfico corporal, la persona no está contenta con su cuerpo por alguna razón, pero no está enferma, ¿hasta qué punto la halajá le permite a la persona someterse, perdón, someterse a la cirugía? ¿Hasta qué punto? ¿Listo? Entonces, tres puntos. Cuando la persona
va a hacer la cirugía es por motivos estéticos o por motivos de salud. Segundo punto que dice la halajá es, hay un permiso al doctor de curar o no hay permiso, depende de la circunstancia. Y hay un permiso de hacer daño y no es en todos los casos. Entonces, para poder entender eso un poco más, vamos a ir a la definición de enfermedad. ¿Listo? Entender qué es enfermedad, porque si bien dijimos, si la persona tiene una dolencia corporal, pues hacemos una cirugía, pero si la, el malestar, la mal sensación, como la persona se siente, es de orden psicológico, no es de orden corporal. Bastará también con el bisturí y el escalpelo para realmente hacer un cambio en la vida de la persona, si es algo más espiritual que cualquier otra cosa. ¿Sí? Por más cirugías que la persona se somete y tienes un problema psicológico, realmente no va a hacer algo que le vaya a producir bienestar. Muy bien. Entonces, vamos a intentar definir con la ayuda del cielo de Shem Hashem, con la ayuda de este excelente material, un compendio de la impresionante de muchos campos. Como repito, ahorita estamos en el tema de la cirugía cosmética y después, amén, veremos, ya después de pasado este ciclo, todavía faltan muchas clases, pero seguiremos con el tema de inseminación artificial in vitro. Ante la halajá, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué dicen Jajamín? ¿Qué dicen Pusquín? Después vamos a ver eso. Pero estamos con el tema de enfermedad y del permiso para el cirujano para hacer una cirugía estética. Vamos a intentar con la ayuda del cielo, intentar desde la halajá definir el término de enfermedad. Dice en Tosfot de Masechet Shabbat, página Nun, Be'im en lo tzagar achar ela שמתבייש ללך בין בני אדם שהרי דין לך צער גדול מזה. Vamos a hablar qué es realmente enfermedad. Dice en los Tosfot Shabbat de la página 50 que la enfermedad se sostiene cuando si una persona no tiene un dolor más grande por el cual él pudiera llegar a ser vergonzoso caminar en público, ¿sí? Y si no hay mayor pena que esto, sabemos que no es enfermedad. Entonces, desde un punto de vista lógico, enfermedad es que tú no puedas caminar por la vía pública de una forma que no sea vergonzosa. O sea, si puedes caminar bien, puedes caminar erguido, puedes transitar con naturalidad, con normalidad, eso, conforme a Masej Shabbat, no se llama enfermedad. Pero si tú tienes dificultad para cruzar la vía pública, si vas a caminar avergonzado, ¿sí? Si vas a caminar encorvado, por ejemplo, o con una dolencia que no te permite caminar bien, al menos los Tosfot en Shabbat van a decir que eso es enfermedad. ¿De acuerdo? Ya vimos atrás, y de hecho también en el tiempo de Gesed y bondad, el Mishneh Torah estipula que cuando una persona está exenta por enfermedad, una persona cuando está exenta por enfermedad de dar Gesed, nos dice la Mishnah, el Mishneh Torah de Rambam, aun si la persona le doliera la cabeza, aun si la persona le faltara una mano, un brazo, si la persona tuviera una condición especial en la cabeza, no está exento de darse acá, sino hasta qué caso, Daniel, hasta que la persona esté en cama. Si hay algo que a la persona la tiene en cama, ahí sabemos que la persona ya está exenta de la mitzvah de Gesed, pero aún sin un brazo, aún con dolor en la cabeza, dice para Rambam, la persona aún tiene que hacer Gesed. Aquí lo mismo, si la persona tiene algo realmente incapacitante que no le permitiera caminar en público, eso lo consideramos enfermedad. Ahora, nos dice el material de estudio en Shalom y Teshuvot, Helkat Yaakov, Ajosh en Mishpat, Simán 31. Nos dice así, concerniente a esta pregunta acerca de si está permitido, por ejemplo, a una mujer que ya se someta a una operación plástica. ¿Qué es una operación plástica? Una cirugía estética. ¿Sí?
por ejemplo, en su nariz, para que la haga más grande o la haga más pequeña, ¿sí? La cual tiene el objetivo del propósito de que ella se vea más bella o que ella pudiera encontrarse más bella, ¿sí? Es permisible o no es permisible conforme a la halajá? Depende. Muy bien, depende. ¿De qué dependería? Dependería si realmente afecta psicológicamente en su entorno y en sus cosas. Ok, entonces estás diciendo hay una situación donde pudiera considerarse enferma porque psicológicamente se siente mal con su nariz. Pero aquí va a traer una razón especial, Es por una salud, razón bonita. No, ¿no? va a traer una razón muy bonita. Por salud, una, ¿cómo se llama? Rinoplastia. A veces se hace porque no puede respirar bien, ¿cierto? Porque tiene apnea del sueño, porque mientras está durmiendo se levanta porque se ahoga. Hay personas que le pasan esto, seguro que la cirugía no dudamos que está bien. Pero aquí va a traer un motivo, es el cardíaco, impresionante. Se quiere hacer la cirugía estética para encontrar shidduch. O sea, no le está pensando por el tema de que me veo bonita o me veo fea respecto a la nariz, sino que sabe que quizás con una mejor nariz pudiera aplicar un shidduch y que no la rechacen por su nariz. Hay también seguro de lo que tú estás diciendo que hay un tema psicológico. Hay un tema de cómo se percibe a sí misma, cómo ella se halla bonita a sí misma, ¿no? Quien está contento, como nos dice la Mishnah, ¿sí? Mise Oshir, quien es dichoso, es Sameach Bejelko, el que es feliz con su porción. Si le gusta la nariz tal cual y está feliz, pero está yendo un poquito más allá. En Tosfot de Shabbat, página 50, Mudbet nos menciona que no, la persona no consideramos que tenga dolor suficiente si no eh, se siente avergonzada de caminar en público. Entonces, si no tiene un dolor como este, no mencionamos que realmente esté enfermo. Entonces, de Tanit también, Masejet Tanit, página 4a, nos dice algo bonito. Se menciona que incluso las personas observan que la belleza de la mujer. ¿Por qué observa un hombre una mujer? Así como dicen todos Fotanit, página 4a, por la belleza de la mujer. Entonces, nos quiere decir acá, trae el Gilcad Yaakov, que si bien la persona no está enferma, la persona está buscando tener una mejor nariz para poder tener un mejor shidduch y no está enferma, de todas maneras, allá mismo en Tosfot, si la persona, por ejemplo, sabe, ella que es chica, sabe que le estarán mirando cuando ella cruce la calle y ella se sentirá avergonzada porque no puede cruzar la calle en público bajo esas circunstancias de su nariz, entonces sí podemos decir en este caso que se consideraría enferma conforme a la halajá. ¿Listo? Conforme a la halajá Masechet Shabbat, página 50, es que no pueda cruzar la calle bien a temor de avergonzarse de alguna circunstancia atenuante de que no pueda cruzar bien la calle. Ahora, si es así en nuestro caso, cuando se encuentran ambos factores, ella presumiblemente se va a avergonzar de caminar justamente al lado de sus amigos a causa de que una mujer es celosa en esta cosa. ¿En qué cosa? En su apariencia, ¿no? Un hombre a veces sale a la calle sin fijarse con qué salió, ¿no? Qué zapatos. Lo que le importa al hombre es vestirse ya. Pero para la mujer es importante no sentirse avergonzada o humillada con las cosas o como ella sale también a la calle. O por ejemplo, que se sienta abochornada o avergonzada por sus amigos, ¿listo? O por la belleza de sus amigos o amigas. Tendrá dolor por ello. Si tiene ese dolor, si tiene ese tipo de pena, si tiene ese tipo de vergüenza, entonces alágicamente hay un precedente y estaría permitido que ella se sometiera
a la cirugía estética para quitar esa vergüenza de ella. Como vimos entonces, hay un permiso de curar. ¿Y cuándo hay ese permiso de curar? Cuando la persona está enferma. ¿Y qué es que la persona está enferma? Que no pueda, como dice Masay Shabbat, que no pueda salir a la calle a caminar sin sentir vergüenza por una condición específica que la persona pueda tener. ¿Listo? Ahora vamos a entrar en otro tema con la ayuda de Hashem. Vamos a mirar el factor de peligro. Hay muchas cirugías, ¿sí? Ya aclaramos que seguro que la cirugía es para mejorar condiciones de salud en la persona, seguro que esas están permitidas, donde a veces hay la duda es si la cirugía se está haciendo sobre una persona sana o no se está haciendo sobre una persona sana, porque ya aprendimos que hay el permiso para el cirujano de actuar ante dos cosas, cuando hay permiso para herir y cuando hay permiso para curar. Se necesitan ambas. Y cuando obviamente no hay permiso para curar, cuando la persona está sana. Por eso era que teníamos que saber ante la halajá qué se considera una persona sana y qué se considera una persona enferma. Pero cuando una persona se somete a estas cirugías, muchas de ellas son peligrosas, ¿no? Aquellas que van por el factor estético en la mujer, ¿cierto? Que va a aumentar su belleza, que se siente acomplejada por alguna situación de su cuerpo en particular, pero si se suministra esta cirugía, ¿qué puede pasar, Daniel? En muchos de estos casos, una intoxicación, en muchos de estos casos, ¿qué puede pasar también? La muerte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede arriesgar la vida, o la mujer o la persona puede arriesgar la vida por someterse a este factor de peligro? ¿Listo? Está escrito en Devarim, capítulo 4, verso 9 al 15. Dice, Raj ishamer leja ushmor nafsheja meot. Nos dice así, pero sobre todo tienes que cuidarte mucho de qué? De cuidar tu vida, de cuidar tu alma. Esto, una de las cosas que más tienes que cuidar ante tus propios ojos, nos dice Rab Pensión Al-Ghazi, es justamente cuidar tu vida todos los días de tu vida y hacer de este concepto algo que conozcan tus hijos y que aprendan los hijos de tus hijos, el de cuidar la vida. La tradición en el judaísmo hay dos cosas que cuida o valora muchísimo. Primero, la propiedad privada. En judaísmo cuidamos y velamos por la propiedad privada, se respeta la propiedad del otro. Cuando no respetas la propiedad del otro, no respetas la Torah. Entonces hay que respetar la propiedad del otro. Y lo otro, lo que tenemos gran valor en la Torah Shevialpeh, la Torah Sheviktaf, es la vida. Y es algo que hay que enseñar, que hay que transmitir de generación en generación. Y también allí, verso 15, dice nuevamente, Ushmarten megot lenafshotechem. Sobre todo, ¿qué van a cuidar, Daniel? Sus almas. Su salud, exacto. Nos dice acá, Kilo reitem kol temuná beyom davar Adonai Elohechem bejorem mitoch aesh. ¿Por qué lo dice? El pasuk dice, para que tú no veas, cuidaban mucho sus almas, su salud, para que tú no veas ninguna imagen. En aquel día Hashem habló a ti en Joreb desde el medio del fuego. Y es interesante, hay un paralelo. La Torah nos dice, Shomer meod nafshotechem, cuidarán mucho sus almas, que entendemos que es la salud, pero está en el contexto de qué? De la idolatría. Recordarán, no venerarán nada que sea idolátrico, porque recuerden que se les habló en Joreb, en medio del fuego, de la zarza. Ahí no hay ninguna imagen. Es interesante. Hashem dice, Benishmarten meod lenafshotechem, cuidarán mucho sus almas, sobre todo de este concepto de la idolatría. Ahora, inmediatamente ese contexto de este pasuk, tenemos que recordar que justamente Hashem dio la Torah en el monte Sinaí, y esto aparece en la Gemara, Masechet Berajot 32b también.
y se interpreta que es una exhortación para tener cuidado de nuestras almas. Hay dos pesukim que dice, Ushmartem neom meot lenafshotechem en Devarim, ambos están ligados al Sinaí, ambos pesukim, y ambos están ligados a que hay que cuidar mucho el cuerpo, la vida. El Shulchan Aruch, en Hoshe Mishpat, en Simán 427, escribe de la siguiente manera. וכן כל מכשול שיש בו סכנה נפשות, מזבד עשה להסירו, להישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה שנאמר, הישמר לך ושמור נפשך. ¿Listo? Toda situación donde una persona se llegue a involucrar con algún tipo de peligro de vida es una mitzvah positiva, Daniel, de quitar eso de su vida. ¿Para qué? Para salvaguardarse a sí mismo y tener precaución acerca de esto. Como está escrito, te cuidarás a ti de todo aquello que pueda causarte algún daño. ¿Listo? Te cuidarás muy bien. Ushmartem meod lenafshotech. Dice así, o sea, si dice el Shulchan Aruch allí en Hoshe Mishpat, si hay algo que te va a hacer peligro, por ejemplo una serpiente, algo va a ser dañino sobre ti, tienes que quitar eso que pueda ser dañino para ti. Pero eso no solo puede quedar en el lenguaje literal del animal, de la bestia, de la serpiente que puede hacer daño, sino también es en todo tipo de contexto. La droga que está al frente tuyo y que sabes que te hace mal, tienes que quitar ese objeto peligroso de tu vida. O si sabes, por ejemplo, una persona, Hasbe Shalom, Ploni o Almoni, que tiene alguna conducta o algún vicio al que es adicto, tiene que quitar eso porque tiene que proteger mucho su vida. ¿O no? Entonces, no es únicamente la serpiente, no es únicamente el animal. Dice, los sabios nos prohibieron hacer cualquier cosa que pueda colocar en riesgo la vida. Aquí en este caso es, por ejemplo, la persona quiere entrar en una cirugía estética y sabemos que necesita, como vimos antes, permiso del doctor para sanar y permiso del cielo necesitará el doctor para herir, porque para la cirugía estética hay que herir, hay que causar dolor y sufrimiento. Y sabemos que esos permisos lo entendemos cuando se considera que la persona está enferma, ya sea que sea física, corporalmente, o que esté enferma psicológicamente, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Pero si resulta que la cirugía tiene un gran porcentaje de que pueda causarle un gran sufrimiento a la persona, un gran daño a la persona, si sabemos que la cirugía va a ser muy peligrosa para la persona, ¿sí? Por favor, Lija, recuerda que tienes que estar tomando suero y estar tomando, por favor, toma. Eso es lo que te va a hacer sentir bien. ¿Listo? Entonces, si la persona se va a someter a esta cirugía, a pesar de que esté enferma, a pesar que alógicamente, como nos dice Masaya Shabbat, pudiera llegar a considerarse enferma, pero va a someter a su cuerpo a algo que es muy riesgoso, debe por todas las circunstancias abstenerse de hacer la cirugía. ¿Sí? Porque está poniendo en peligro su alma. Como nos dice la Torah, Ushmartem meot lenafshotechem. Tiene que la persona velar por su integridad y por su seguridad. Por ejemplo, sabemos que existen muchos juegos, ¿no? El bungee jumping, canopy, hay cosas, canopy, la persona se lanza de alturas muy grandes, monta en globo. ¿Hasta qué punto tomar todas estas actividades es lícito conforme a la Torah? Entonces, hay posquín que dicen que si toma todas las precauciones de seguridad, de salud, ¿cierto? Para lanzarse de una montaña, para lanzarse en una montaña rusa, para hacer todos estos ejercicios, y tiene la atención, tiene el vigor, tiene la fuerza para hacerlo, en teoría no está poniendo en peligro su alma, no está poniendo en peligro su vida, su cuerpo. Pero ¿y si no? Si la persona no está tomando en cuenta todos estos detalles, Haram, Hasbe Shalom, la persona que va en globo, sí tiene que saber que hay unos riesgos
que también el globo aerostático también puede quemarse, puede incendiarse, la persona puede morir en ese momento, o la persona que está saltando en la cuerda puede haber algún traspié con el tema de la cuerda, o la persona que va en la montaña rusa. Por eso también hay muchos jajamim que se oponen a estas actividades porque están imponiendo en riesgo sus almas. ¿Listo? Nos dice ahora el Helkat Jacob en Jorge Mishpat, Simán 31. Debemos, dice acá, Lehashev Ashene, que vende Hol Netanuach Yesh Hashash Sakana Biasur Leignitz Asmol y Sakana. Una persona debe sospechar, dice el Helkat Jacob, antes de la cirugía estética, si siente que está poniendo en riesgo su vida, si hay sakaná, si hay peligro, si sospecha, si hay hashash, sospechó que se está poniendo a sí mismo en peligro, tiene que cortar ahí el tema de la cirugía, no seguir adelante. Esto es porque más allá del tema de que está bien, de que estamos haciendo algo por el dolor o el sufrimiento de la persona de un estado particular, más importante que eso es la vida misma que Hashem le ha dado, ¿no? Dice, en adición, dice el Helkat Yaakov, debes ver que la gente cuando hace y toma la vida para hacer esto en el mundo, las personas se hacen cirugías, desarrollan cirugías de órganos internos, así por ejemplo como los intestinos, los pulmones, y vemos cómo gracias a Hashem, en la mayoría de estas cirugías pueden ser curadas a través de ellas. Muchas de estas son con mucho riesgo y muchas de estas, aunque no son peligrosas, quizás pueden hacer que alguna parte de su cuerpo se pueda colocar en peligro. Dice el Helkat Yaakov. Dice, te voy a tener cuidado. Hay cirugías que son muy difíciles, que comprometen órganos tan importantes como el hígado, como los pulmones, que la cirugía termina siendo, Daniel, todo un éxito. Y hay cirugías que son mucho más pequeñas, que son superficiales. Una cirugía de una apendicitis, de una peritonitis, y una persona por peritonitis puede llegar a fallecer, puede llegar a morir. En cirugías que son leves, sencillas. Entonces la persona, antes de la cirugía debe tener, dice el Helkat Yaakov aquí en Hoshimishpat, debe tener presente esto, de que si bien la cirugía pueda reportar o no pueda reportar un riesgo, siempre será la decisión del santo bendito sea cuál será la ashgaha pratit, cuál será la supervisión personal y cómo terminará la cirugía. ¿Listo? Dice acá, quizás una parte del cuerpo pueda colocarse en peligro, quizás no, y entonces sería mejor siempre que la persona fuera junto con otro doctor a buscar siempre segundas opiniones, y esta es la vida en el mundo, esa es la forma como se conduce la gente en el mundo. Y así como muchas personas hacen esto, Hashem pueda llegar a proteger a la persona que sea inocente. Entonces, si bien una persona pueda considerarse enferma, una persona pueda considerarse que su estado emocional, psicológico no es el mejor en el momento, por la percepción que tenga de su cuerpo, y la Gemara y la Halajá pueda determinar que sí cumple los requisitos, que podamos considerar que la persona está enferma, antes la persona tiene que mirar si se está colocando en riesgo su vida. Si la cirugía coloca en riesgo la vida en extremo de la persona, sería mejor no tomarlo. Pero de todas maneras, el Helkat Jacob dice, Hashem protege a la persona que es inocente, Hashem protege a la persona que está, que es sencilla, ¿sí? Que aunque Baruch Hashem, la mayoría, puede llegar a confiar en las causas médicas, en el porcentaje también de eficacia que puedan tener, llegar a tener las cirugías en el mundo, la persona debe saber que no puede colocar su vida en peligro. Para terminar, hay una respuesta muy interesante del Shevet Alevi para traer en este tema. Nos dice así, Bepashut de Kol, Natut Beparat al Yede, Adarama, U, Begadar, Safek Sakana. Es obvio, nos dice el Shevet Alevi,
que cualquier cirugía, especialmente una que se pueda llegar a hacer con anestesia, es riesgosa para la persona. Toda cirugía, dice el Shevet HaLevi, donde le tengan que colocar anestesia, ya sea local. ¿Qué es anestesia local? Que duerme en parte del cuerpo. ¿Qué es anestesia general? Que duerme en todo el cuerpo. Si van a colocar anestesia, es una cirugía que puede implicar algún tipo de riesgo y es peligrosa. Dice aquí, Eino hayav afilu bemakom mitzvah. La persona no está obligada, incluso aunque sea una cirugía de mitzvah. Si la persona se está sometiendo a una cirugía donde le tienen que aplicar anestesia, probablemente va a ser peligrosa. Si es peligrosa, la persona debe irse conforme al dictamen de la Torá que dice, Ushmartem meod lenafshotehen. Hay que cuidar mucho las almas. Y con certeza, para todo propósito de que la persona se va a ver más bonita o que el objetivo de la cirugía es la belleza, o por ejemplo, en orden de proceder, por ejemplo, para un shidduch, la persona debe tener aún muchísimo más cuidado. Esto no está obligado a someterse a una cirugía en que pueda llegar a colocar en riesgo su vida. Entonces, Baruch Hashem, hoy recordamos los principios básicos con respecto a que nos está hablando el Surba Mirabanán, de en qué condiciones sí se permite el cirujano actuar, digamos, el cirujano sea judío, y en qué condiciones al paciente se le permite empezar un tratamiento para tener una cirugía estética. Cuando se considera cuando se considera ante la alhaja enfermo, pero también esas situaciones de peligro en las que el enfermo se puede llegar a colocar si seguramente atiende a esta cirugía, y como dice el Shevet HaLevi, si la cirugía, por ejemplo, involucra la anestesia. Dice el Shevet HaLevi, si involucra la anestesia, ¿sí? La persona no está obligada a pasar por ese tratamiento quirúrgico. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta o comentario particular? Yo agradeciendo Besrat Hashem, a Hassaneno, Joseph, que está conectado, Shemuel, a Sara Mijal, a Rivka, Baruch Hashem, que era de Nicaragua y ya está en Honduras, próximamente en Colombia. Patricia, Olga, Meir, qué alegría que estés conectado, Libby, Daniel, Carlos, Abner, Abigail, todos, Baruch Hashem, Dovi, qué bueno que estén conectados. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, duda? Sí, señor, buenas noches, Shalom. Tengo una pregunta. Cuando las personas siguen haciéndose cirugías tras cirugías, ¿cierto? Y ya como que la vida y antes están como colocando a más mujeres para que se hagan esa clase de cirugías y llega a morir una de estas personas, ¿qué pasa con el que está atacando a las demás por su belleza y el que muere, qué pasa ahí? ¿A qué te refieres con el que está atacando a los demás por su belleza? ¿Al Ah, doctor que que les yo hace la miro que cirugía? hoy día la juventud o muchas mujeres como que ponen su belleza bajo un bisturí, que ellas sí son más bonitas y como que usted debe de hacerla. Yo he visto muchos casos que la misma señora o chica le dice a la otra, usted debe de hacérsela y es que la vive induciendo que sin una cirugía no es bella. Y yo he mirado muchos casos, en un caso hasta la chica perdió la vida. Totalmente, totalmente. Ahí la responsabilidad es compartida. ¿Por qué es compartida? Porque si bien pudo haber sido la persona, estos ajenos, estos terceros que están comentando, que sería bonito que se haga la cirugía y demás, pero en últimas, ¿quién fue el que tomó la decisión? Si cada uno de nosotros y nosotros somos los que tomamos la decisión de entrar a un quirófano, de entrar a una cirugía y que se haga un proceso, ¿no? Entonces, obviamente quienes participaron, tanto el que sugirió la cirugía como quien se la hizo y el doctor que la hizo, llevan. Todos ellos son responsables. Esto por eso es que es importante y nos da bastantes argumentos Ravid, Pension Al-Ghazi, para darnos cuenta que hay un permiso, no siempre hay un permiso para curar y no siempre hay un permiso para herir al paciente, para hacerle una cirugía.
No siempre hay permiso del cielo para hacerlo. Y tenemos que tener temor y temblor sobre todas aquellas personas que estamos vinculados o trabajamos desde el área médica, saber de que primero hay un permiso celestial justamente para hacer estos procedimientos. Entonces, los tres llevan, y también obviamente una persona que indujo con sus comentarios y demás, todo esto es realmente profundo. Tendrán que rendir cuentas de esos comentarios que hicieron. De hecho, muchos mecubalim afirman también que hay grandes castigos para las personas que se someten a este tipo de cirugías, porque si bien hay cirugías que buscan que la persona tenga mejor calidad de vida, respire mejor, camine mejor, ¿cierto? Tenga una mejor postura. Hay muchos tipos de cirugías estéticas, no únicamente por el tema de la belleza, que llevan a que tengan una mejor calidad de vida de la persona. Pero sin duda alguna, todos aquellos que lo hacen es para verse más bonito o que tengan un problema ahí de autopercepción, como veíamos, un problema psicológico de percepción, y como dices, de cirugía tras cirugía tras cirugía, para cada vez más distorsionar su visión de la realidad, de cómo se percibe delante de las demás personas, pues seguro que está mal, ¿no? Entonces, lastimosamente vemos que las palabras de la Gemara se cumplen en nuestros días. La persona se va de este mundo sin la mitad de sus deseos cumplidos y el que tiene 100, dice la Guimara, quiere 200. Y así es la persona, por ejemplo, es interesante. Hay un precepto en la Torá que dice que el judío no puede tatuarse, no debe tatuarse. Obviamente hay personas que son Baal Teshuvá, que no sabían, que terminaron tatuándose, pero después cuando conocieron que estaba prohibido, dejaron de tatuarse, no lo siguieron haciendo. Pero hay algo en la persona que tiene tatuajes, por ejemplo, que quiere hacerse otro más, y con uno no basta, y ahora toca el otro, y el otro, hasta que ves que toda la espalda está llena de tatuajes, que toda la pierna está llena de tatuajes. Lo mismo puede llegar a pasar con la cirugía. ¿Sí? Después de que se le hizo la cirugía, ahora dice, no es suficiente. Vamos ahora a hacer otra. Y vamos a hacer otra. Y el cuerpo termina lleno de colágeno, el cuerpo termina lleno de plástico, termina siendo una persona totalmente diferente a lo que era por dentro, a lo que era su interior, a lo que eran sus midot. ¿Sí? Hay un permiso, la alajá da el permiso y lo da por diferentes circunstancias, pero hay que ir siempre con un jajam primero. Antes de ir con el especialista de la cirugía, hay que ir con el jajam y preguntarle, quiero hacer una cirugía de esto. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la halajá? ¿Será bueno o no será bueno? Para despejar esas dudas, ¿no? Dice aquí Reb algo importante, justamente es una baja autoestima e inseguridad en sí mismo. Correcto, muy buen comentario, querida Reb. ¿Alguien más quiere participar, comentar o preguntar? ¿Tú tienes pregunta? Varias. Las anotó y todo, Baruch Hashem. ¿Cuáles son las preguntas? Adelante. Bueno, cuando te refieres a la primera parte de la clase de sacar sangre, o sea, ¿se puede donar sangre? Buena pregunta. Sí, se puede y se debe donar sangre. No hay ninguna dificultad por ello. Los plásticos, o sea, la persona que se echa silicona por mejorar, ya no es de belleza, sino ya algo de que, uy, yo quisiera ser más voluptuosa, o sea, X que no. No. Obviamente, volvemos. Está el tema de que quizás hay un problema de cómo la persona, la dama, se ve a sí misma y hay un complejo de inferioridad o de no aceptación con su cuerpo. Puede llegar a pasar eso, puede llegar a un nivel, un momento donde ese complejo o esa inseguridad detone una enfermedad psicológica, detone a un trastorno dismórfico corporal. Sí puede llegar a pasar, ¿sí? Pero por eso es mejor primero que esta dama, antes de hacer una cirugía estética, consulte con el jajam. El jajam le diga, en tu caso sí, en tu caso no. ¿Listo? Pero en la mayoría de casos, la respuesta del jajam va a ser
no. ¿Listo? Con el tema de la salud, Raf, ¿qué pasa si la persona pide, digamos, salud? O sea, cuando estamos en el rezo, una persona va a decir el nombre de una persona, mujer o hombre, sea, y está sana, que pide refugio lema para una persona sana. Oh, qué bueno. Entonces, la pregunta es, la persona está en la tefila, está en la amida, y pide por una persona, pero la persona está sana. O de pronto tengo una dolencia pequeña. Pasa algo con esa tefilá, le hacen algo a la persona que está sana. ¿Sería correcto pedir por esa persona que está sana? Listo. Tenemos que saber que todos adolecemos de muchas enfermedades y de muchas situaciones espirituales, quizás no se ven reflejadas en un aspecto físico. Puede que la persona esté de pie, como nos dice Masejet Shabbat, pueda que no se cumple la condición de la página 50 de Masejet Shabbat, que pueda caminar como si nada en la calle, sin vergüenza y demás. Pero quizás está sufriendo temas muy difíciles a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional. No hay que pensar que la enfermedad es únicamente biológica o física. También la enfermedad puede ser psicológica, mental, puede ser una enfermedad emocional. Hay personas que llevan más de un año intentando trabajar un duelo. Eso ya es enfermizo. Hay personas que los celos no pueden manejarlos de una forma correcta, ¿sí? Y explotan en crisis de celos muy grandes, y eso es una persona también que está enferma. Una persona, digámoslo, no tenemos que ir tan lejos, una persona que tenga ciertos rasgos que llevan a la persona a idolatría, es idolatría, pero todo se origina porque está enferma en su alma también. Entonces, que pidamos por la salud, aunque la persona veamos que entre comillas está sana, no pasa nada. Seguro que Hashem va a computar esa petición para una sanidad particular que la persona necesite de refugio, de Yeshua, de algún tipo de trabajo espiritual que la persona llegara a necesitar. ¿Listo? ¿Otra o dejamos así? Aquí Meir tiene una pregunta. Adelante. Gracias, Aham. Yo oí mencionar ahorita que usted dijo que los Mekubalim me enseñan que las personas que se practican cualquier tipo de cirugía, ya sea estética o algo, si la persona gozaba de buena salud, es decir, no necesitaba una intervención quirúrgica, este tipo de castigo se espera en este mundo, o sea, es algo que uno puede ver, o sea, porque yo sí un testimonio de una persona, de una señora, que pues, la conocimos junto con mi esposa, y esta señora tenía buena salud, o sea, sin ningún problema. Luego se hizo cirugías estéticas, vale aclarar, y no pasaron ni 2 años y la señora falleció. De hecho, la tenían conectada a una máquina. Muy dolorosa la última parte de la vida de la señora. Pero quisiera saber, ¿esto estará relacionado con lo que usted dijo acerca de los que les Mekubalim enseñan? Total, total. La persona está bien con su salud y empieza la persona, porque no está contenta la porción que tiene, no está contenta cómo se ve. Quizás hay algo que hay que acudir al psicólogo, al terapia, al psicoanalista, al rabino, Baruch Hashem, que tenga cabecera, porque la persona está bien, como dice Meir, la persona estaba bien. No fue sino que tuviera una intervención y justamente como secuela de la intervención, lastimosamente, a veces tienen que saber, la mayoría de intervenciones, Baruch Hashem, a la gente le va bien, pero también en la intervención pueden llegar a dejar cosas en medio de la operación, Daniel. Dejan parte del instrumental dentro del cuerpo de la persona. No cierran bien, no tejen bien lo que debe tejerse después, lo que debe cerrarse, lo que debe sanar. A veces las heridas sanan en falso, vienen complicaciones, justamente como dice Meir. Todo se hizo, ¿por qué? Porque en principio la persona estaba sana, no tenía enfermedad. Tenía que, o quizás si había una enfermedad, más bien hablemoslo así,
pero había que tratarla de una forma diferente. No había que abrir a la persona, había que abrir los sentimientos de la persona. Quizás no necesitaba ir al cirujano, quizás necesitaba ir con un médico del alma, con un rabino, quizás necesitaba ir con una rabetzin, una rabanit, quizás la persona necesitaba era ir con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. Entonces, de allí, qué importante es el tejido social y de apoyo y de ayuda que puede dar una comunidad. En una comunidad hay todo el tejido social que uno ni siquiera se alcanza a imaginar. Siempre va a haber doctores, psiquiatras, terapeutas, ¿cierto? Va a haber psicólogos, va a haber trabajadores sociales, porque siempre una comunidad encierra también un pequeño mundo de cómo es la sociedad, para que la persona pueda apoyarse y tener un medio de respaldo y que no vaya a ciegas creyendo que de pronto la corrección va a ser a través de una cirugía estética. ¿Tenías otra pregunta ahí? Sí, es algo compleja, pero hoy la escuché esa pregunta. ¿La persona puede hacer idolatría con cosas de la Torah? O sea, eso se refiere a la salud del alma. ¿Eso es del tema de clase o Sí, fuera del tema? cuando se cuida el alma y eso, hay personas que de pronto Idolatran su cuerpo. sí, que pasan excesivamente horas o, ¿sí me entiende? Estudiando Torah y eso, pues puede que sane el alma, pero el cuerpo puede soportarse, se considera idolatría. No, no, una persona desde que está haciendo, eh, lo veíamos, desde que se esté dedicada a la Torah, por motivos puros. ¿Qué es por motivos puros? En el nombre de Hashem, ¿sí? Para dedicarse y estudiar la Torah para lilmod, ulelamel, ishmor velasot, para practicarla. No es solo para ensanchar la cabeza, sino que estudia la Torah para practicarla, para transformarse, para ser mejor persona. Además, seguro que esa Torah nunca va a ser un veneno para su alma, pero seguro si la persona estudia con otras intenciones, estudia porque quiere, como dice la Mishnah, quiere ganar algún tipo de honor con la corona de la Torah, quiere sacar un provecho de la Torah, porque quiere tal vez encontrar fórmulas místicas para hacer más dinero o cosas así, ¿sí? Y gente así también la hay. Pues seguro que ahí está enfocando mal su estudio de Torah, pero nunca que la persona, por más que se dedique a la Torah, que su ya, va a cometer idolatría hacia la Torah. No, 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 no llega a pasar. Esto porque la persona entre más estudia la Torah, más está intentando acercar al Creador. Todos los días decimos que hay misbot que tienen recompensa en este mundo y su capital queda reservado para el mundo venidero. Vas a ver que BM, honrar a papá y mamá, hacer actos de bondad, ¿sí? Ir a la sinagoga en la mañana y en la tarde, ayudar a cazar a la Calá, dice Betalmud Torah, que negue la miel, estudia la Torah, ahora todo ello. Entonces no hay forma que llegue a convertirse en idolatría. Quizás, dependiendo de los motivos, va a estudiar Torah de una forma no correcta, pero no que llegue a la idolatría. Ok. ¿Listo? Está interesante la pregunta. Bueno, mis amigos, espero, no sé si hay más preguntas, comentarios, pero creo que fue un muy buen momento. De Baruch Hashem, seguimos en este ciclo de Surba Mirabanán con respecto a cirugías estéticas el otro miércoles, si Hashem nos permite, si Hashem nos presta la vida. A todos, desde ya, Leitraot, Shabbat Shalom Boraj, que sea un buen Shabbat el que viene para nosotros en este de Shabbat Hukat, Sot a Hukat, se empieza la parashá. Esta es la ley de la persona que esté dispuesta a morir en una tienda. Y son todas las regulaciones de cuando una persona fallece. ¿Qué debemos hacer cuando una persona fallece? Baruch Hashem, oremos para que todos los que están conectados y los que están en vivos, podamos tener un cementerio, un Bet Haim, donde reposen nuestros restos, los restos de nuestros seres queridos, donde aguarden Baruch Hashem para Tehiyah Metim, para la resurrección de los muertos con la ayuda de Hashem bendito. Pero también hace alusión,
Zot ajukat, esta es la juká, el mandamiento de aquel que muere en una tienda, se puede interpretar de aquel que dedica su vida para el estudio de la Torah. Aquel que estudia la Torah debe estar dispuesto a morir en la tienda. ¿En cuál tienda? En la tienda del estudio de la Torah. Los batea que han sido los batea midrashot. Como está escrito, le aguillo man balaila. Relatar la Torah de día y de noche. A todos le hidraotis mis besroto. Rabino, muchas gracias. Muchas gracias, Jajam. Con Amén, mucha Laila Tov. alegría. Gracias, Jajam. Ajá. Laila Tov, Jajam. Laila todo, querido Abner. Saludos a tu esposa, a todos en casa. Lo mismo. Con gusto, lo mismo.